Hola nuevamente. Hoy día vamos a proceder con bueno, vamos a ver la ayudantía número 5. Como se podrán esperar, vamos a seguir viendo la materia dinámica, que es fuerza, pero en esta se va a tratar específicamente de la última materia que vieron completamente, que es fuerza de roce, tanto dinámica como estática. Em, bueno, la idea es que vean los ejercicios del semestre pasado y que sepan cómo aplicarlo, y cómo aplicar la materia, cómo diferenciarlo, y específicamente que sepan utilizar los casos críticos, que son muy preguntados en cada uno de este tipo de ejercicios. Entonces, partamos con el ejercicio número uno. Me dicen, un bloque de masa M2 descansa sobre un bloque de masa M1 y está sobre una mesa horizontal. A través de una cuerda se ata el bloque M2 a un tercer bloque de masa M3 que cuelga de la cuerda. Los coeficientes de roce estático entre la mesa y el bloque M1 es mu sub 1 y entre los dos bloques es mu sub 2. Me dicen si es que mu sub 2 es igual a 2 mu sub 1 y M2 es igual a 4 M1, respondo a las siguientes preguntas. A. Calcular las fuerzas externas, perdón, las fuerzas de roce que existen cuando la aceleración de la masa M3 es nula. Después me piden calcular cuál es el valor máximo de M3 que asegura que la aceleración siga siendo cero. C. Me piden calcular cuáles son las aceleraciones de cada uno de los bloques cuando se produce deslizamiento. Asuma que M3 es un poco mayor que el valor crítico y que el coeficiente de roce cinético de ambas superficies es igual a mu sub k. Entonces, para poder entender el ejercicio, veamos acá tenemos un dibujo. Si tenemos cada una de las tres masas, podemos ver que la masa M1 tiene fricción con el suelo, donde hay un coeficiente mu sub 1. La masa M2 tiene una fricción con la masa M1, que va a ser mu sub 2. Y bueno, la masa M2 está unida mediante una cuerda, que pasa por una polea, si esta polea no tiene roce. Y finalmente está el otro extremo de la cuerda, está atado a una masa M3. ¿Ya? Entonces, démosle. Lo primero que vamos a ver es cómo se comporta la fuerza de roce. ¿Ya? La fuerza de roce nosotros sabemos que se puede definir como una fuerza también de acción y reacción, pero se genera cuando dos cuerpos están en contacto y especialmente se define como una resistencia al movimiento. Siempre va a ser una fuerza contraria que se resiste a moverse, resiste a que un cuerpo se mueva. Entonces, tenemos que la fuerza de roce se comporta de la siguiente manera, ¿ya? Aquí pueden ustedes ver el gráfico, ¿ya? En el que, bueno, claramente acá voy a tener la línea roja, la función, el cómo se comporta la fuerza de roce. Y vamos a destacar dos casos, la fuerza de roce estática y la fuerza de roce cinética, ¿ya? La fuerza de roce estática, tal como lo dice su nombre, es cuando no hay movimiento. Es la fuerza de roce que ocurre cuando todavía los cuerpos no se desplazan. Y acá en el gráfico lo podemos ver como esta recta con una pendiente que está acá, ¿sí? Que es esta que se está marcando ahora mismo con el puntero y que tiene su punto máximo, va a valer mu sub e por la normal, que en este caso mu sub e es el coeficiente de roce estático multiplicado por la normal del objeto con respecto a la superficie rugosa. Entonces, así se va a comportar. La fuerza de roce va a ir creciendo, la fuerza de roce estática va a ir creciendo hasta llegar a su punto máximo, que es el caso crítico, que es E por la normal, y cuando la fuerza de roce traspasa ese valor, cuando lo supera justo un poco, entonces la fuerza de roce cae, ¿ya? Y se vuelve una constante. Y en ese momento, cuando llega a su punto máximo y cae, lo que sucede es que se convierte en un roce cinético, ¿sí? En este caso, la magnitud del roce cinético o roce dinámico, que es cuando ya los objetos se empiezan a mover, es mu sub d por la normal, o mu sub k puede ser. Aquí esto se refiere al coeficiente de roce dinámico, si es k es cinético, es exactamente lo mismo. Entonces podemos observar que la fuerza de roce va creciendo, va a crecer hasta que llega un punto, ¿sí? En el que cuando se le aplica demasiada fuerza a un cuerpo, la fuerza de roce cede, ¿sí? Y cae hasta su roce cinético, que va a ser mu sub d por la normal. ¿Ya? Entonces eso va a ser el comportamiento de la fuerza de roce. Y bueno, aquí podemos ver cómo se expresa matemáticamente. Tenemos que la fuerza de roce estático siempre va a ser menor o igual, estamos hablando de magnitud, menor o igual a mu sub e por la normal. Claro, como podemos ver acá nosotros, ¿sí? La fuerza de roce estático va a estar acá va a ir subiendo, ¿sí? No es una constante, ¿ya? Y su valor máximo va a ser mu sub e por la normal. Y por el contrario, la fuerza de roce cinético, o acá le pusimos fuerza de roce dinámico,
va a ser una constante que va a ser mu sub d por la normal. Así que esa es la idea de la fuerza de roce. Así que ahora vamos a proceder a realizar el ejercicio. Entonces, vamos a partir con la parte A que me dice calcular la fuerza de roce que existen cuando la aceleración de la masa m3 es nula. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tal como en todos los ejercicios de dinámica, vamos a partir con los DCL, ¿ya? Vamos a partir entonces con el DCL de la masa m3. Acá en la esquina les puse el dibujo del problema para que nos podamos guiar de mejor forma. Bueno, el de la masa M3 va a ser bastante sencillo, en el que yo tengo un peso M3G hacia abajo y una tensión T hacia arriba. Luego, si proseguimos nosotros con la masa M2, bueno, vamos a tener un peso que va a ser M2G hacia abajo, claramente. Hacia arriba vamos a tener una normal 2. Hacia la derecha vamos a tener una tensión T, ¿ya? Que es esta tensión de acá. Y hacia la izquierda le vamos a poner una fuerza de roce, que hasta el momento es estático, porque estamos asumiendo que queremos buscar que la aceleración de la masa 3 sea nula, que en este caso la fuerza de roce tiene que ir hacia la izquierda, ¿ya? Le ponemos F2. ¿Por qué tiene que ir hacia la izquierda? Bueno, esto es porque podemos ver que la fuerza de roce es una acción, es una fuerza contraria al movimiento, ¿ya? Entonces, si es que no hubiera fricción entre la masa M2 y la masa M1, y si es que no existiera esta fuerza de roce y no hubiera roce, entonces lo que pasaría es que habría solamente una tensión hacia la derecha y esto tendería a moverse claramente hacia la derecha. Pero como hay roce, lo que hace es oponerse al movimiento, entonces tenemos que poner la fuerza de roce F2 hacia la izquierda para que se oponga a lo que efectúa la tensión T. Y bueno, después lo que nos queda es ver el DCL de la masa M1. Para la masa M1, bueno, vamos a partir con, ahí se muestran varias fuerzas, pero vamos a partir con la más simple. Tenemos un peso hacia abajo, que en este caso va a ser M1G, que lo tenemos apuntando hacia abajo. Vamos a tener una normal 1, sí, que es la normal que le ejerce el piso al bloque M1, y ese lo vamos a tener para arriba, ¿ya? Ahora, partamos con la otra fuerza. Vamos a tener la normal 2, ¿ya? Hacia abajo. ¿Por qué tenemos la normal 2? Porque va a ser la fuerza, esta normal 2 va a ser la fuerza que le ejerce la masa M2 a la fuerza M1. Nosotros sabemos que la normal es una fuerza de reacción. Por lo tanto, va a haber una normal hacia arriba, en este caso empujando a la masa M2 hacia arriba. Y también tiene que haber una normal 2 que esté empujando la masa M1 hacia abajo. Porque, como sabemos, la normal siempre es una fuerza de acción y reacción. Luego también tenemos que incluir la fuerza de roce F2 hacia la derecha. ¿Por qué tenemos que incluir la fuerza de roce F2? La razón es la misma que con la normal, acción y reacción. Nosotros sabemos siempre que le aplicamos una fuerza a algún cuerpo, este cuerpo nos va a aplicar la fuerza de vuelta, ¿ya? Entonces, si sabemos que hay un roce para la masa M2 que apunta hacia la izquierda, entonces va a haber una fuerza de reacción para la masa M1, que también va a ser el mismo roce, que tiene que apuntar hacia la derecha, ¿ya? ¿Por qué en este caso tiene que apuntar hacia la derecha? Por acción y reacción. ¿Y por qué le afecta este roce? Porque este roce es producto del contacto que hay entre la masa M1 y la masa M2. Y luego sabemos que entre el piso y la masa M1 hay una superficie rugosa, por lo tanto habrá roce. Y hacia la izquierda le tenemos que poner una fuerza F1. ¿Por qué tenemos que ponerla hacia la izquierda? Bueno, porque en este caso, como yo tengo una fuerza F2 que me está tirando hacia la derecha, ¿sí? Entonces la fuerza de roce que hay entre la masa M1 y el suelo es contraria al movimiento, por lo tanto es contraria a la fuerza F2. Es decir, si no hubiera roce entre M1 y la mesa, todo esto se movería hacia la derecha, ¿sí? En el sentido de la fuerza F2. Pero como la fuerza de roce se opone al movimiento y hay roce entre la mesa y la masa M1, tenemos que poner un roce hacia la izquierda, ¿ya? Y ahí tenemos cada uno de nuestros DCL. Bueno, una vez que tenemos los DCL, procedemos a hacer las diferentes ecuaciones para cada fuerza. Vamos a partir con la masa M1, ¿ya? Y bueno, hacemos lo mismo que hicimos en la última ayudantía que estamos viendo ahora en dinámica, sumatoria de fuerzas en los diferentes ejes. Entonces, para M1 hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje X y nos queda que F2
menos F1 tiene que ser igual a 0. ¿Por qué lo igualamos a 0? Porque nosotros lo que nos están preguntando en la parte A es calcular la fuerza de roce cuando existen, cuando la aceleración del M3 es nula, es decir, cuando todo está quieto. ¿Sí? Entonces la aceleración es 0. Acá de esta ecuación se puede notar, podemos notar inmediatamente que la fuerza para esta configuración, es decir, cuando no se está moviendo, la fuerza de roce F2 va a tener que ser igual a la fuerza de roce F1. Y luego hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y y vamos a tener que la normal 1 menos la normal 2 menos M1G va a ser igual a 0. ¿Sí? Aquí podemos dejar la normal 1 en función de la normal N2. Así que ahí tenemos sus ecuaciones. Vamos ahora con la masa M2. ¿Ya? La masa M2 hacemos la sumatoria de fuerza en el eje X y nos da que vamos a tener una tensión menos la fuerza F2 o la fuerza de roce 2. Todo esto tiene que ser igual a 0 porque no se está moviendo. De esta ecuación podemos notar al tiro que la tensión va a tener que ser igual a la fuerza F2. Y bueno, si hacemos una sumatoria de fuerza en el eje Y, tenemos que la normal 2 menos M2G tiene que ser igual a 0. Y podemos ver directamente que de esta ecuación de fuerza tenemos que la normal 2 va a ser igual a M2G. Y por último tenemos la masa M3 y acá lo único que necesitamos hacer es una sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Sí? Y si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a tener que, bueno, lo que yo voy a hacer es considerar en este caso solamente para, para este problema, voy a considerar que el eje Y lo va a considerar positivo hacia abajo, ¿sí? Va a ser como que para abajo va a ser positivo, ¿ya? Y me va a dar que la fuerza M3G menos la tensión va a ser igual a 0. Les quiero recordar que cuando nosotros, miren, nosotros siempre lo que hacemos es dibujar los DCL, los diagramas de cuerpos libres, y luego sacamos las ecuaciones correspondientes. Entonces lo que yo quiero que sepan es que nosotros podemos tomar distintos ejes para cada diagrama de cuerpo libre. Es decir, si te dan cuenta, en este ejercicio de acá, en esta ecuación, en este diagrama de cuerpo libre que estamos viendo ahora en la diapositiva, yo tomé el eje positivo hacia abajo, ¿ya? Pero en los otros diagramas de cuerpo libre, los dos diagramas de cuerpo libre anteriores, yo había considerado positivo hacia arriba, ¿ya? Esto no influye, ¿sí? Si nosotros tenemos diferentes DCL, yo cada DCL lo puedo hacer con un eje de coordenada diferente, ¿sí? Lo que me importa es que las ecuaciones estén correctas en base a dicho eje de coordenadas, ¿sí? Es decir, a modo de resumen, podemos tener diferentes DCL con diferentes ejes de coordenadas, pero las ecuaciones tienen que estar considerando el eje de coordenadas que consideran el DCL. Entonces ahí tenemos todas las ecuaciones. Lo que me resta es calcular cuáles eran las fuerzas de roce. Y bueno, de acá nosotros podemos notar al tiro que la tensión va a ser igual a M3G. Y bueno, aquí le escribí las ecuaciones para las ecuaciones importantes o las más relevantes, en verdad, para la masa M1, M2, M3. Entonces de acá podemos ver que la fuerza F2 va a ser igual a la fuerza F1, todo esto asumiendo que la aceleración es nula. Entonces la fuerza F2 va a ser igual a la fuerza F1, la fuerza F2 va a ser igual a la tensión y la tensión va a ser igual a M3G. Entonces llevamos que F2 igual a F1 igual a la tensión igual a M3G. Entonces, acá en la parte B me están preguntando por cuál es el valor máximo de la masa de M3, ¿ya? Que asegura que la aceleración continúa siendo cero. Entonces, nosotros en física, en la mecánica, en mecánica especialmente, y bueno, generalmente en la matemática, tenemos muchos casos críticos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que identificar siempre cuál va a ser mi caso crítico, ¿ya? Muchas veces los casos críticos están asociados a que la normal sea cero, como se pueden ver en algunos ejercicios, o también muchos de los casos críticos asociados a la fuerza de roce, cuando tenemos roce, es que la fuerza de roce estático tome su valor máximo. Entonces, cada vez que nos pregunten por algún valor máximo o mínimo, ¿ya? O un caso crítico, siempre tenemos que pensar en cuál es el caso crítico que yo puedo expresar matemáticamente. ¿Ya? Entonces aquí me están preguntando por el máximo valor que tiene M3 de manera que la aceleración continúa siendo cero. Entonces nosotros tenemos que ponernos en los diferentes o buscar los casos críticos.
En este caso, el caso crítico va a ser cuando las fuerzas de roce, ¿sí? Cuando las fuerzas de roce estático, ¿sí? Pasen a ser una fuerza de roce dinámico. Es decir, si se acuerdan del gráfico que teníamos al principio, yo quiero que en la fuerza de roce estático esté en su punto máximo. Entonces, vamos a tomar el primer caso crítico, ¿ya? Que va a ser cuando la fuerza de roce estático, ¿ya? En este caso F1, sea igual a mu sub 1 por la normal 1, cuando mu sub 1 era el coeficiente de roce estático de la masa M1. ¿Sí? Si se acuerdan, en verdad, el roce, la fuerza de roce estática, esta ecuación se cumple y la fuerza de roce F1 va a ser menor o igual, siempre va a ser menor o igual a mu sub 1 por N1. Pero en este caso, lo que yo quiero es, repito, ver el caso crítico y ver el caso cuando toma su valor máximo, ya cuando esté a punto de moverse, porque cuando toma su valor máximo significa que si yo añado un poco más de fuerza, entonces todo el sistema se va a empezar a mover. Yo quiero que sea justo antes de empezar a moverse. Entonces, si nosotros aplicamos, tenemos que la fuerza F1 va a ser igual a mu sub 1 por la normal 1. Tenemos que, bueno, nosotros sabemos que la fuerza F1 era M3G, que en este caso va a ser igual a mu sub 1 por N1. Y si despejamos, tenemos que la masa M3, para este primer caso crítico, tiene que ser igual a mu sub 1 por N1 dividido en G. ¿Ya? Y bueno, nosotros podemos sacar de las ecuaciones anteriores, ¿sí? En especial de la sumatoria de fuerza en el eje Y de la masa M1, que la normal 1 va a ser igual a la normal 2 más M1G. Y a su vez nosotros teníamos que la normal 2 era M2G, así que tenemos que la normal 1 tiene que ser igual a M2G más M1G. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, voy a seguir reemplazando, voy a reemplazar ahora N1 por el valor que nosotros tenemos acá. Y bueno, podemos notar acá que me va a quedar que M3 va a ser igual a mu sub 1 por G, factor de M1 más M2 dividido en G. Acá podemos notar de una que, bueno, en este caso los G, este G de acá se me va con este G de acá. Y bueno, lo que nos resta es reemplazar, nos habían dado que la masa M2 va a ser igual a 4 veces la masa M1. Y por lo tanto nos da que la masa M3 tiene que ser igual a 5 mu sub 1 por M1. ¿Qué me está diciendo esto? A mí me están diciendo que para que el roce estático, ¿sí? Entre el suelo y la masa M1 sea máximo, ¿ya? Entonces la masa M3 tiene que valer este valor de acá, ¿ya? Ese es el primer caso crítico. Pero tenemos que considerar otro caso crítico, que es el siguiente. Tenemos que ahora pensar cuál va a ser el segundo caso crítico. Aquí les puse nuevamente una imagen del problema y bueno, para que vayan entendiendo, acá nosotros lo que hicimos recientemente, calculamos cuánto tenía que valer la masa M3 para que la masa M1 deslice con respecto al piso, ¿ya? Ese fue el primer caso crítico que tenemos, ¿ya? Es decir, para que la masa, tengo que ver todos los casos críticos para que no haya movimiento. Entonces, el primer caso crítico va a ser el posible movimiento de la masa M1 con respecto al suelo, ¿ya? Pero ahora, el segundo caso crítico va a tener que ser ver el caso crítico de la fuerza de roce para que la masa M2 no se mueva con respecto a la masa M1. ¿Se entiende? Entonces nosotros vemos dos casos críticos, los dos asociados a las fuerzas de roce, y vemos cuáles van a ser los valores críticos para que no haya movimiento, ¿ya? O para que la fuerza de roce, las diferentes fuerzas de roce estén en su valor máximo. Entonces, si nosotros vemos, el segundo caso crítico va a ser que la fuerza de roce 2, que esa fuerza de roce actúa entre la masa M2 y la masa M1, tenga su valor máximo, su valor estático máximo, que sea igual a mu sub 2, que va a ser el coeficiente de roce estático, multiplicado por la normal 2. Entonces, si nosotros agarramos la ecuación, reemplazamos F2, que nosotros sabíamos que era igual a M3G, y todo esto en su valor máximo tiene que ser igual a mu sub 2 por M2 por G. Nosotros sabíamos que M2 era 4 veces M1 y que mu sub 2 era 2 veces mu sub 1. ¿Sí? Que esto me lo dan en el ejercicio. Podemos notar al tiro que, bueno, en este caso la componente G también se nos fue, tal como podemos ver ahí. Y
Y bueno, si hacemos la multiplicación correspondiente, me va a dar que la masa M3 va a ser igual a 8 mu sub 1 por M1. Es decir, lo que me está diciendo esto es que si la masa M3, que es esta de acá, vale 8 mu sub 1 por M1, entonces la masa 2, que es esta que se está mostrando en el puntero, va a estar a punto de moverse con respecto a la masa M1. Es decir, el roce que hay entre la masa M2 y la masa M1 va a ceder. Su valor máximo va a ser cuando M3 valga 8 mu sub 1 por M1. Es decir, si la masa 3 valiera justo un poco más, entonces la masa M2, ¿sí?, se movería con respecto a la masa M1. Y para el ejercicio anterior, para la parte anterior, nosotros el primer caso crítico habíamos establecido que M3 era 5 mu sub 1 por M1. Por lo tanto, en este caso, si sabemos que M3 fuera un poco mayor a 5 mu sub 1 por M1, entonces la masa M1 se movería con respecto al suelo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya, si yo tengo que M3 me dio que tiene su valor crítico igual a 5 mu sub 1 por M1 para que la masa M1 se mueva con respecto al suelo, y que la masa de M3 tiene que valer 8 mu sub 1 por M1, tiene que ser un poco mayor que 8 mu sub 1 por M1 para que la masa M2 se mueva con respecto a la masa M1. Entonces, ¿cuál de las dos tengo que elegir? Porque yo solamente tengo que elegir un valor máximo. Entonces, el valor crítico o el valor máximo para que haya movimiento, perdón, aquí me equivoqué, el valor crítico para que no haya movimiento, ¿sí? Aquí dice para que haya, en verdad es el valor crítico para que no haya movimiento, es que la masa 3 valga 5 mu sub 1 por M1. ¿Por qué? Porque yo sé que si es que la masa 3 vale justo un poco más que 5 mu sub 1 por M1, entonces la masa M1 se va a empezar a mover. ¿Ya? Y a mí lo que me están preguntando es cuál es el valor máximo de M3 que asegura que la aceleración continúa siendo cero. Entonces, si es que la masa de M3 supera este valor crítico de 5 mu sub 1 por M1, entonces la masa M1 se estaría moviendo con respecto al piso y habría aceleración. ¿Por qué no considero la masa M3 igual a 8 mu sub 1 por M1? Porque si es que la masa M3 vale 8 mu sub 1 por M1, hace rato ya el sistema se estaría moviendo. ¿Sí? Porque 8 mu sub 1 por M1 es mayor que 5 mu sub 1 por M1. ¿Sí? Entonces, si es que la masa de M3 vale este valor de 8 mu sub 1 por M1, el sistema ya se habría estado moviendo, ¿sí? Porque la masa M1 habría roto su equilibrio estático y se habría empezado a mover con respecto al suelo. Aquí en la parte C me dicen cuáles son las aceleraciones de cada uno de los bloques cuando se produce deslizamiento. Asuma que M3 es un poco mayor que el valor crítico y que el coeficiente de roce cinético entre ambas superficies es igual a mu sub k. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa que nos hablan del roce cinético de ambas superficies igual a mu sub k, y me están diciendo asuma que M3 es muy poco mayor. Vamos a considerar que es muy poco mayor al valor crítico. Entonces nosotros habíamos calculado que el valor crítico era 5 mg, perdón, 5 mu sub 1 por m1. Entonces, si es muy poco el valor crítico, la masa que se va a empezar a mover va a ser la masa de m1. Entonces, tal como podemos ver acá, dice si M3 es un poco mayor al valor crítico, entonces la masa M1 se comienza a mover con respecto al piso, ¿sí? Porque supera el valor crítico, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reescribir las ecuaciones, solo que en este caso le vamos a poner aceleración, ¿ya? Vamos a usar las mismas ecuaciones que teníamos de antes, solo que en vez de, acá en este caso en el eje X, tengo F2 menos F1, pero en vez de igualarlo a 0, lo igualo a la masa M1 multiplicado por su aceleración correspondiente, ¿ya? Aquí la sumatoria de fuerza en el eje Y me queda igual, ¿sí? Porque no está acelerando en el eje Y. Hacemos exactamente lo mismo con la masa M2. Tengo la sumatoria de fuerza en el eje X, que va a ser la tensión menos F2, que es lo que habíamos escrito delante, que tiene que ser igual a M2 por la aceleración. Y la sumatoria de fuerza en el eje Y, que va a tener que ser la normal 2 menos M2G, y que va a ser igual a 0, porque va a ser la misma, no va a tener aceleración en el eje Y. Y por último vamos a tener la masa M3, en la que vamos a hacer la sumatoria de fuerza en el eje Y, porque en el eje X no hay fuerza. Y vamos a tener lo mismo, que en este caso M3G menos T no va a estar igualado a 0, sino que va a estar igualado a M3 por la aceleración. Podemos notar al tiro en este caso que las aceleraciones de todos los cuerpos van a ser iguales, tienen que ser iguales en estos casos, en este caso específicamente.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar cada una de las ecuaciones. Si se dan cuenta, yo en la diapositiva anterior les puse un numerito al lado de cada ecuación. Vamos a sumar la ecuación impares, la ecuación 1 más la ecuación 3 más la ecuación 5, que en verdad son las ecuaciones que tienen la aceleración encima, o la aceleración escrita también, la componente de aceleración. Entonces acá vamos a tener F2 menos F1, que esto es de la ecuación 1, más T2 menos F2, que esto es de la ecuación 3, más M3G menos T, que es de la ecuación 5. ¿Sí? Y todo esto va a ser igual a M1 por A, más M2 por A, más M3 por A, que bueno, ahí lo factoricé de una, que es la aceleración multiplicado por la suma de todas las masas. Podemos notar aquí de una que en este caso la fuerza F2 se me va a ir, ¿sí? Se me cancela, y la tensión también. Así que el cálculo de la ecuación se me hace mucho más simple. ¿Ya? Podemos notar ahora que, bueno, despejando de una la aceleración, me va a quedar m3g menos la fuerza F1 dividido en la suma de las masas, igual a la aceleración. Y bueno, nosotros sabemos que, ¿cómo podemos calcular F1? Yo sé que F1 en este caso es la fuerza de roce entre el suelo y la masa M1, pero esta fuerza F1, como ya superó su umbral, ya superó su valor máximo, es decir, ya no tiene su valor máximo, ¿sí? Entonces se dio porque se empezó a mover y se convirtió en una fuerza pasó de ser una fuerza de roce estática en su punto máximo a ser una fuerza de roce cinética, ¿ya? Y la fuerza de roce cinética nosotros sabemos que es constante y va a ser igual a el coeficiente de roce cinético mu sub k por la normal 1, ¿sí? Que en este caso va a ser mu sub k. Nosotros sabemos que la normal 1 era m1 más m2g. ¿Sí? Ese valor de la normal 1 lo habíamos calculado antes. Y reemplazando nos queda que la aceleración va a ser igual a g factor de m3 menos m1 más m2 dividido en la suma de todas las masas. ¿Sí? Y eso va a ser el valor de la aceleración cuando m3 es muy poco mayor al valor crítico. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio 1.